escalar, le voy a poner aquí escalar. Oh, qué rollo es escribir con el mouse, ¿eh? Disculpen ustedes la mala caligrafía. Y otras son las funciones vectoriales de variable vectorial. Dentro de las que son las variables de variable escalar, las funciones vectoriales de variable escalar, sus aplicaciones más comunes es longitud de arco, fórmulas de Frenet-Serret. Voy a poner aquí Frenet-Serret nada más así abreviado. Y cinemática de una partícula. Cinemática. Estas tres son las tres aplicaciones más comunes de lo que es la función vectorial de variable escalar. Dentro de las funciones escalares de variable, digo, las funciones vectoriales de variable vectorial, se encuentra lo que es la divergencia, el rotacional. ¿Laplaciano? Así es, y el laplaciano. Estas están dentro de los que se llaman operadores de primer orden. Operadores de primer orden. Y este está catalogado como operadores de orden superior. De orden superior. Eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta para saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, yo les comentaba que primero tengo que entender de alguna forma bien lo que es una función escalar de una función vectorial de variable escalar. Todas las funciones vectoriales de variable escalar tienen la forma, lo habíamos visto así, f de t. Ahí está. Igual a f1 de t en i más f2 de t en j más f3 de t en k. Todas estas representan trayectorias en el espacio. Ok. Entonces, si tenemos obviamente nada más dos, son trayectorias en un plano. Si tengo tres de esas componentes, son trayectorias espaciales. Dentro de estas trayectorias, obviamente si tengo una partícula, voy a borrar tantito el pizarrón. Si tengo una partícula, digamos, que se está moviendo de esta forma, puedo observar que tengo un punto de partida y que en cada instante esta partícula está teniendo una posición diferente. Sí, como la podemos observar aquí, cada punto tiene un vector de posición en el espacio. Pues imagínense un punto por acá, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En toda la trayectoria. Una de las aplicaciones más importantes es, ¿yo cómo puedo determinar cuál es el desplazamiento de esta partícula? Debo tener muy en cuenta de lo que es el desplazamiento y la distancia, porque si tuviera una partícula que gira en un entorno circular, puedo observar que si este es su punto de partida y este es su punto de llegada, no recorrió ninguna distancia, o bueno, no hizo ningún desplazamiento. Sin embargo, si yo observo, sí recorrió la distancia completa. Entonces, si yo quiero determinar este desplazamiento por completo, tengo que determinar lo que es el perímetro o la longitud que recorrió.
A eso le llamo longitud del arco. Si es en un plano es muy sencillo porque es lo que queda aquí. Pero si es en el espacio, se genera todo esto. Vean toda la trayectoria que empieza a recorrer. Y entonces, ¿yo cómo puedo calcular toda esta trayectoria? Lo ideal sería que pudiera yo tomarlo de aquí, un extremo, y tomo el extremo, y empiezo a estirarlo. Entonces, al empezar a estirarlo, genero una longitud recta, y luego que hago sería medirlo. Sí. Pero como eso no es posible, entonces tengo que encontrar la forma de medirlo. Y una forma de medirlo es calculando el parámetro de longitud de arco S, que se calcula como la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más, y aquí me faltaría una, ¿no? Z' de t al cuadrado, y aquí me falta fuera de la integral lo que sería el diferencial de t. Esta fórmula que acabo de poner aquí es la fórmula para encontrar la longitud del arco de cualquier curva. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién son X', quién son Y' y quién son Z'? Bueno, X', perdón, voy a empezar por X. ¿Cómo le hago para encontrar aquí el borrador? No encuentro el borrador, chicos. Debe estar en la, pues en la parte de arriba donde usted está seleccionando el lápiz. Debería. Debería, pero no lo encuentro aquí. Aquí está. Admitir. Erase. Bueno, vamos a seguirle aquí. Está, a ver. Choca que no me deja escribir. Bueno. X de t es igual a F1 de t. Recuerden que F1 de t es lo que se encuentra en la dirección y del vector. Y de t es F2 de t, que es lo que se encuentra en la componente J. Y Z de t es igual a F3 de t, que es lo que se encuentra en la componente K. Ok. Entonces, obviamente, X', Y' y Z', que hacen alusión aquí a la integral, corresponden a las derivadas de F1, F2 y F3. Entonces, aquí le voy a poner simplemente X' de t es igual a F1' de t. Y de t es igual a F2' de t. Y Z' de t es igual a F3' de t.
Haciendo esto puedo encontrar entonces esta, que sería bueno, que sería la longitud o el perímetro de toda la trayectoria. Por eso se llama longitud del arco. Y se puede determinar de esta forma. ¿Hasta aquí estamos todos bien? Sí. Ok. Esto es para funciones escalares de variable, funciones vectoriales de variable escalar, ¿verdad? Es de variable escalar. Ok. Una vez que llego aquí, entonces es importante porque lo que hacen Frenet y Serret, que son dos matemáticos muy populares de esa época, es descubrir todo lo que es el fundamento de la cinemática de una partícula, lo que ahora nosotros conocemos como cinemática en el estudio de la física. Y lo que hacen ellos es simplemente expresar los vectores tangente, normal y binormal en términos de parámetro de longitud del arco. Es decir, nosotros sabemos que el vector tangente, si, bueno, vamos a partir un poquito más arriba. Voy a partir un poquito más arriba. Y bueno, si R de t es un vector, lo voy a poner aquí, x de t en i, más y de t en j, más z de t en k. Recordemos que este representa una trayectoria, es un vector de desplazamiento de una partícula que se está moviendo en el tiempo t. Entonces, obviamente, el vector tangente unitario, nosotros ya sabemos que la derivada es un vector tangente, perdón. El vector tangente va a ser igual a r' de t en i más y' de t en j más z' de t en k. Es decir, si esta curva r de t es una curva normal, entonces este vector tangente unitario es un vector tangente, perdón. Vamos a quitar esto. Es un vector tangente a la superficie. Así. En un punto. En cada uno de los puntos. Este es el vector t. Y esta es la curva r. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Puedo observar que este vector tangente unitario tiene una longitud muy grande. Entonces, además sé que yo puedo convertir ese vector tangente en unitario. ¿Cómo? Dividiendo el vector t entre su módulo. Es decir, para encontrar el vector t, yo derivé a r con respecto a t. Si yo quiero encontrar el vector unitario, lo que tengo que hacer es calcular el módulo. Hasta aquí estamos bien. Sí. Sin embargo, al calcular este módulo, como nosotros podemos observar, el módulo es la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de estas componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Al llegar aquí, me voy a regresar a la página de atrás, puedo observar que esto coincide exactamente con... ¿Dónde está? A ver si lo puse. Tiene que estar. En la Exactamente con parte lo de que arriba. está aquí. Con lo que está aquí adentro de esta raíz. ¿Ya observaron esa raíz? Sí. Ok, en esa raíz, observen qué vamos a hacer. Está interesante esto que vamos a hacer. Si yo quiero calcular, si yo quiero quitar la integral, entonces yo pondría diferencial de S es igual a todo lo que está dentro de la raíz por el diferencial de t.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, diferencial de S sobre diferencial de T es igual a lo que está dentro del radical. Ajá. Este radical, lo que va a quedar dentro de esta raíz, es exactamente este módulo. Este módulo. Mm, Eso quiere decir que entonces yo puedo expresar esto como derivada de R con respecto a T sobre derivada de S con respecto de T. A como llegamos en la página anterior, aquí lo podemos ver. sí. Aquí puedo observar que los diferenciales de T se van a anular. Y entonces, en conclusión, puedo llegar a que la derivada o el vector unitario, tangente unitario, se puede calcular como la variación del vector R respecto al desplazamiento S. Ujú. Esto es lo que hace Frederick Serret y que hace interesante su estudio, que entonces empieza a analizar el desplazamiento la trayectoria de una partícula o el movimiento de una partícula dependiendo de la variación de su desplazamiento. Este es cómo se mueve una partícula, pero vean que esto está en términos de su desplazamiento, más no del tiempo. Esto es lo que hace Frederick Serret. Obvio, el vector tangente unitario que tengo aquí representa un vector, pero a ese vector se asocia otro vector. Este otro vector que podría ser un vector normal, bueno, y este otro vector. De hecho, este sería el vector normal, obviamente normal unitario. Podemos observar que forma un ángulo recto. Ujú. Y si forma un ángulo recto, ¿Es un gradiente? no tanto como un gradiente, porque el vector tangente no necesariamente va a ser va a tener esta forma y este no necesariamente va a ser perpendicular a la superficie. Ok. Recuerden que el gradiente sí necesariamente es perpendicular a la superficie. Ok. Y aquí Frenet Serret entonces dice que el vector normal es igual. Y aquí obviamente hay algunas propiedades que hay que aclarar. Esto va a estar bastante bueno para hacerlo aquí, porque son propiedades que tenemos que checar. Si yo multiplico un vector cualquiera por su derivada, este siempre va a ser ortogonal. Esta es una propiedad. Y eso de ortogonal quiere decir que entonces su producto punto siempre va a ser nulo. De aquí es a donde partimos para... Déjenme ver que me mandaron invitaciones para entrar al curso. Bueno, si seguimos con este mismo criterio, entonces, si estos dos son ortogonales, yo quiero que observen que si estos dos son ortogonales, este es un vector que es ortogonal al vector tangente unitario, Ujú. tal como lo podemos observar en esta ilustración. Entonces significa que este vector normal es igual a, déjenme ponerlo en el color, A la derivada de ese vector unitario tangente. así es, a la derivada del vector tangente con respecto de ese. Esa es la longitud del...
Así es, ese es lo que es el vector unitario. Ok. Pero si lo ponemos así, podemos ponerlo así como... Déjenme checar. Podemos observar que este es el vector tangente unitario Ujú. que acabamos de determinar aquí. Entonces, Frenet establece lo siguiente. Dice que el vector normal, debido a esto, el vector normal es igual acá por déjenme checar acá. Profe, ¿qué dijimos que era D de S? D de S, ¿dónde, hija? En la fórmula, abajo de la derivada del vector tangente. Este, Ajá, D sobre dt. ajá, el DS. Este ds sobre dt, hija, viene de acá, mira. Si tú quieres quitar esta integral, vas Sí. siguiéndome. No, si quieres quitar esta integral, para quitarla, lo que hago es obtener su diferencial. Ah, ok, sí, sí. El diferencial quito la integral, pero queda diferencial es igual a toda esta raíz por el diferencial de t. Diferencial de t lo paso dividiendo, entonces te queda una derivada. La derivada o la razón de cambio de s con respecto al tiempo es igual a la raíz cuadrada de estas derivadas. Ok, sí, sí, sí. Ahora, acá en la página 3, si yo quiero calcular el modo es la raíz cuadrada de los cuadrados de estas componentes, es decir, la derivada de s con respecto a t que acabamos de calcular aquí. Ahora sí vamos Ok. bien. Sí, ya, Entonces profe. aquí al Gracias. eliminar los diferenciales de t, nos queda que el vector tangente unitario solamente es la variación de r con respecto a la longitud del arco. Ok. Muy bien. Sí, sí, sí. Cualquier duda, pues vayan Gracias. preguntando, no pasa nada. Permítanme un momento que tengo que entregar también estamos haciendo unas publicaciones. Ya me mandó un mensaje el maestro Iván. Sí, no se preocupe. Pues, a ver, déjenle contesto tantito, permítanme. Claro, no se preocupe. Ok, bueno, ya le contesté a Iván. Bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Hasta aquí creo que no. Ok. Esto que les estoy platicando de Frenet Serret es muy complicado. Yo, la verdad, no he encontrado, vaya, algún libro que lo aborde de una manera que nos quede clara. Casi todos los libros en ese sentido son bastante ambiguos. Entonces, yo lo que estoy procurando es que se comprenda un poquito esta parte, porque creo que en los PDFs que les mandé, a menos que me digan otra cosa, creo que no venía nada de fórmulas de Frenet Serret. Creo, me puedo estar equivocando. Este, venía en uno de los PDFs justamente de funciones vectoriales. Creo. Sí,
Sí, porque Ojalá. había escuchado el nombre de los de Fennet Serret antes de que ahorita usted lo mencionara, pero no sabía en dónde y pues creo que fue ahí. Ok. Sí, sí, para estar los, todos en el mismo canal, porque si no, yo me aviento a platicar aquí a lo tonto y falta que no tengamos chance de ni nada de esta información. Y sí me interesa que tengamos información de esto al respecto. A ver, déjenme checar, hay un detalle que... Ustedes ven lo que yo tengo en pantalla, ¿verdad? Pues ahorita estamos viendo el pizarrón. Nada más el puro pizarrón. Ahí. Mm, Last night I lost all my patience. mm, sí quiero ver si les puedo compartir un poquito de algo que encontré, pero estoy buscándolo para que todos estemos en el mismo canal. Ok, ya me dijo, ya me contestó Iván. Sí, chicos, ahora a hacer un examen. Ya no sé si saben que van a hacer un examen, ya va a haber exámenes se les llama de medio curso, algo así. Es de media carrera. ¿Cómo? A ver, ¿qué? Ya van a hacer ustedes algo que se llama examen de media carrera. Ok. Eso quiere decir que a la mitad de su carrera, ustedes van a tener que hacer un examen de conocimientos generales para ver si está claro todo lo que han ido aprendiendo. Ujú. Ok. A ver, vamos a regresarnos ahora hacia el pizarrón. Oh, esto va a estar bueno. Sí, no, no, por eso yo estoy igual con la consigna esta del... Ok, perdón. Bueno, ya checamos todo esto. Nada más déjenme concluir aquí en esta parte para no acelerarnos tanto. Mejor vámonos así. De aquí puedo concluir, nada más, que la derivada del vector tangente con respecto al parámetro de longitud de arco, que es lo que tengo aquí, va a ser igual a una constante k por el vector unitario n, como lo podemos ver aquí. Esto es dado a este concepto que ya habíamos observado. Ahora, k es importante que consideremos esta otra parte por lo siguiente. Me voy a la siguiente página. Habíamos puesto entonces que la derivada del vector tangente con respecto a S es igual a K por N, donde K, esto es para garantizar que N sea unitario, es igual al módulo de la derivada de T con respecto a S. Obvio, si este K que está aquí lo paso dividiendo, puedo observar que me queda este vector derivado, dividido entre su módulo, con lo cual garantizo que entonces N es unitario. Ok. Al valor de K se le llama curvatura.
Luego tengo un concepto diferente que se llama Rho. Esta letra Rho es igual, perdón, esta letra Rho es igual al inverso de kappa. Y este se llama radio de curvatura. Este radio de curvatura es exactamente igual al radio geométrico. Exactamente igual. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no. Miren, para que podamos apoyarnos un poquito, les voy a comentar. Pueden ustedes checar eso. Sí, sí descargaron el archivo, el PDF del libro de cálculo vectorial y aplicaciones. El que nos había comentado al inicio del curso de... ¿Sí? ¿Sí lo descargaron? Lo tengo, pero en otra computadora. Ok, chequen la página 311 de Ok. ese libro, Ajá. de ese PDF, y ahí habla y aquí les muestra un ejemplo muy práctico que dice encontrar el radio de curvatura de la curva cuya ecuación, y ahí les hacen la demostración de que exactamente Rho es igual al radio. El radio de curvatura del que analizamos en las funciones vectoriales es igual al radio geométrico que nosotros conocemos. Pónganle mucha atención porque observen que estamos analizando curvas. Y aparte de poder analizar cuánto se desplaza por medio de la integral del cálculo de la longitud de arco, ahora puedo descubrir cuál es su curvatura, es decir, cuánto se va rotando, y exactamente cuál es su radio geométrico de curvatura. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿verdad? Bien. Como les comentaba, todo esto forma un sistema ortogonal tridimensional. Aquí tengo un vector tangente. Acá tengo un vector normal. Y obviamente acá tengo que tener otro vector. Yo puedo observar que si yo hago la multiplicación de t, t es igual a n, que es el vector normal, y este se llama vector binormal. ¿Por qué binormal? Ahorita vamos a platicar por qué. Lo que sí quiero que observen es que tengo este sistema. Ya recordemos que t y n son vectores ortogonales. Bueno, vamos a empezar de aquí. Este vector binormal, de hecho tuve que haber empezado de ahí, tiene que ser igual al producto de t por n, al producto vectorial. Nosotros sabemos que si hacemos este producto vectorial voy a obtener otro vector que es ortogonal a estos dos. Y ahí se encuentra entonces este, que es el binormal. Si yo sigo esta trayectoria, que es lo que estoy haciendo ahorita, t cruz n me da b. n cruz b me da t. Y obviamente si sigo esa misma trayectoria, me doy cuenta que b cruz t me va a dar n. Así que en cada punto de toda la trayectoria de las curvas que estamos analizando, se forman este sistema ortogonal. En cada punto, imagínense. Eso es por cada uno de los puntos. Es fantástico todo este rollo.
Es increíble todo lo que se puede analizar y demostrar. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, vamos entonces a seguirle. Voy a partir de aquí. Recuerden que lo que estamos haciendo es encontrando la variación de cada una de ellas con respecto al parámetro de longitud de arco, como está aquí. Ya encontré aquí el vector tangente respecto al parámetro de longitud. Voy a buscar aquí el vector binormal. Entonces, si derivo con respecto a ese, la derivada del vector binormal con respecto de ese será igual. Si derivamos, recuerden que vamos a derivar el producto de dos funciones. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero Por la derivada del segundo. por la derivada del segundo. Hasta aquí estamos bien. Sí. Muy bien. De la primera fórmula de Frenet-Serret, que es esta, me regreso si gustan para podamos observar. Esa fórmula es esta. Ok. Me regreso. Si yo sustituyo acá K por N, me doy cuenta que me va a quedar N cruz N. ¿Sí estamos de acuerdo? Vaya, aquí nos va a quedar K por N cruz N. Si yo multiplico N cruz N, estos obviamente como son dos vectores normales, entonces me doy cuenta que la variación del vector binormal con respecto a ese es paralelo al vector normal. Entonces le voy a poner aquí, es mi conclusión a la que voy a llegar. La variación del vector binormal con respecto a ese es paralelo a n, pero perpendicular, A T. como lo podemos observar aquí. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que sí. Ok. Debido a esta conclusión que llegó Frenet-Serret, entonces ellos determinan lo siguiente. Bueno, esto significa entonces que la variación del vector binormal con respecto de ese es igual a menos, escogieron esta letra rara, se llama Tau. tau, ¿sí? A menos tau por n. Si observaron, hace rato no había curvaturas negativas por el módulo. Sin embargo, ahora sí puede haber taus negativos. Ahorita vamos a ver qué significa tau. Tau se llama coeficiente de torsión. Aguas con estos términos que estoy usando, muy interesantes. Estoy hablando ahora de torsión. Y sigma es igual al inverso de tau. Y se llama Radio de torsión. radio de torsión. Ok. Va. Pa. Bien. ¿Por qué ahora sí hay coeficientes de torsión negativos y positivos? Por este motivo. Observen aquí cómo está. ¿Ya observaron el giro que estamos dando? En sentido antihorario. Si ustedes jalan la regadera en este sentido, la regadera se abre. Sí. El tornillo lleva se le llama árbol lo que tiene en la regadera. Voy a suponer que aquí estuviera la regadera. Si yo lo giro en este sentido, el tornillo sale y hay fluido de agua. Si yo quiero que este tornillo, en lugar de salir, entre, entonces giro en sentido contrario. Y entonces en lugar de salir, entra y cierra la tubería de tal forma que se impide el paso de agua.
Entonces, si ustedes observan, para poder girar, yo tuve que generar una torsión. A eso se refieren estos coeficientes y radios de torsión en las fórmulas de Frenet-Serret. Esta sería la segunda fórmula de Frenet-Serret. Voy marcándolas para que las vean. Esta es la primera fórmula de Frenet-Serret. Sí. Esta es la segunda fórmula de Frenet-Serret. Si ustedes observan, hasta ahorita tengo únicamente variación de T con respecto a S y de B con respecto a S. Me falta encontrar la de N. Para encontrar la variación de N con respecto de S, voy a regresarme un poco para que vean quién es N. Aquí yo tengo quién es N. Voy a ponerlo con otro color para identificarlo. N es igual a B cruz T. Si yo derivo con respecto a S, entonces va a ser aquí la derivada del vector binormal con respecto a S cruz T más el vector binormal cruz derivada del tangente unitario Con respecto a ese. con respecto a S. Esta y esta son las fórmulas de Frenet-Serret que ahorita ya conocemos. Sí. Las voy a sustituir. Déjenme, utilizo otro color para no cambiar ahorita de página. Eso significa que la derivada de N con respecto a S es igual a menos tau por N, este es tau, cruz T, más binormal cruz, aquí lo voy a poner al revés porque es TK, T por K. Lo voy a regresar para que lo vean que es T por K, aquí está. DT sobre DS. Es NK, ¿no? NK, perdón, NK. NK, déjenme borrar este. Es NK. Ahí está. Sí. Bien. N cruz T. Si yo pongo N cruz T, lo estoy multiplicando al revés. Vean que N cruz T me va a dar menos B. Lo voy a sustituir aquí. Este es menos B. Nos va a quedar entonces menos tau por menos B. Más, si yo me regreso, B cruz es B cruz N, es lo que está aquí. B cruz N me va a dar menos T. Entonces me va a quedar aquí menos tangente unitario. ¿Por K? Bien. Para concluir finalmente aquí. La variación del vector normal con respecto a S. Entonces va a ser igual a tau por el vector binormal menos kappa por el vector tangente. Tangente. Y aquí tengo lo que es la tercera fórmula de Frenet-Serret. Que ahorita no la vamos a... Bueno, en el curso que vemos esta no se ve, porque esta es toda una materia completita. Madres. La materia que da origen a esta fórmula se llama geometría diferencial. Imagínense, nosotros nada más conocemos geometría euclidiana y geometría analítica. Ajá. Imagínense para analizar esta fórmula y entrarle a otra materia que se llama geometría diferencial. Ya Échenle. valió madre. Esta no la vamos a ver. Pero estas son las tres fórmulas de Frenet-Serret. Ok. Bien, esto sería todo lo que concierne a Frenet-Serret.
Em, Voy a dejar para la siguiente clase, necesito que dijeran esto con calma. Sí. Sí, porque necesito mostrarles, ahora sí, ya teniendo esto, ya tenemos todo el principio para entrarle a la cinemática de la partícula. ¿Qué es lo? Pero Ajá. está bien cabrón y está bien extenso de cinemática. Sí, o sea, no puedo dejar que ustedes vean esos temas porque son extensos y son de mucho análisis. Entonces, quiero que dijeran esto con calma. Ujú. Y para la siguiente sesión les digo que a ver si me da chance y nos podemos ver mañana. Podamos ver esta parte de lo que es la cinemática de una partícula. Les va a encantar, es un tema fascinante. Profe, Ujú. Sí, escucho. en caso de que sea mañana, podría ser después de las 12 porque tenemos clase desde las Sí, 7 sin problema. nosotros. Ok. Ustedes díganme, yo no tengo problema. Después de las 12 estaría La bien. forma de darme el Más espacio, en la tarde no podría ser. ¿cómo a qué horas está bien, hija? Mm, No sé si puedan después de las 5. ¡Ay! Pues sí, Es que pero yo tengo Lali. clase a la 1 y termina hasta las 3. Ok, bueno. ¿Les parece entonces si lo pensamos más o menos a esa, bueno, pensando en apoyar a sus compañeros, ¿está bien les parece esa hora? sí, o sea, no tengo problema. Ok, entonces yo busco mandarles la invitación a partir de las 5 en adelante, Va. para Gracias. podernos checar, chutar esta clase, que Entonces, es lo que a mi gusto es muy interesante. Pero antes de que se vayan hoy, porque entonces, ¿qué se creen que no les aclaré la duda a Arturo? Esto que les expliqué hasta ahorita nada más es de funciones vectoriales, de variable escalar. ajá, escalar, ajá. Únicamente tienen una. Pero imagínense, ya puedo borrar todo esto, ¿eh? Sí, ya está grabado. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo, borrar todo. No me diga que falta lo mismo, pero ahora con vectorial. Es, sí, más cabrón. Sí, 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 está bien intenso. Y, Ahorita van a ver. No, y, pues es que cuando hablamos de funciones vectoriales, pues imagínense, ahora no tengo una variable, tengo un chingo de variables. Entonces ahora equivale a que tú tengas eh, una función f de r. Yo le voy a llamar f de r porque es imposible determinar. ujú, Igual a, puta, para que yo la pueda determinar tengo que ponerle así. F1 de R, coma, F2 de R, perdón, coma, coma, puntos suspensivos, coma, Fn de R. Es decir, donde R es igual a x1, x2, puntos suspensivos, xn. ok. Dense una idea de que ahora es un desmadre porque tengo una función de n variables en n dimensiones. No, voy a llorar. Esto es lo que complica nuestra existencia. Sin embargo, si nosotros nada más analizamos una función básica de 3 variables, que es lo más que se puede analizar, tendríamos entonces una función f de De x, X, y, Z. y, z. Sí. Y obviamente esta sería igual a f1 de x, y, z en i, más, ya no voy a poner aquí x, y, z, f2 en j, más f3 en k. Esos F1, F2, F3 que son. Así es. F1, F2, F3 son las componentes del vector de 3 variables en 3 dimensiones. Ah, ok. Uh-huh. Para analizar esto, yo necesito calcular su derivada de f. Le voy a poner mayúscula mejor para distinguirla, porque si ponemos minúsculas en todos, se hace un desmadre. F mayúscula. Si yo derivo a f,
yo puedo calcular la derivada de f con respecto a r. Recuerden que r es cada una de las componentes. Entonces, para poder hacer esto, es un desmadre bien sabroso. También se le llama gradiente generalizado. Y este gradiente generalizado equivale a resolver este determinante enorme, que es la derivada parcial de f1 con respecto a x. La derivada parcial de F2 con respecto a Y. F1 con respecto a y. Madres. F1 con respecto a z. Y abajo, pues obviamente aquí va a ser las derivadas de F2 y las derivadas de F3. Aquí les voy a poner F2 nada más para que entendamos que son sus derivadas. Y acá de F3. Ay, Dios. Entonces se le llama divergencia. La divergencia de F es un número escalar y representa la suma de las componentes de la diagonal principal, es decir, las que van aquí. Entonces, la divergencia es la derivada parcial de F1 con respecto a X más la derivada parcial de F2 con respecto a Y, más la derivada parcial de F3 con respecto a Z, que también se puede escribir como nabla punto F. Ah, es su gradiente. Así es, pero no, el gradiente sin el punto. Ah, es un producto punto con un gradiente. Es con nabla, que es un operador. Ok. Ok, va. Si yo multiplico, es que esto es lo que no debo confundir. Nabla de F con nabla de punto F. Se llama gradiente generalizado. ¿Por qué generalizado? Porque no se puede calcular gradientes de funciones vectoriales, únicamente de funciones escalares. Y me van a dar como resultado un escalar. Si yo calculo un gradiente de una función vectorial, entonces hago un gradiente generalizado que se convierte en esta. Se llama matriz jacobiana. Ok. Esto es un desmadre grandísimo. Sí. Entonces, para poder entenderlo, si yo no obtengo ningún punto, se llama gradiente generalizado. Si tiene nabla punto F, eso se conoce como divergencia. Ok. Y se le llama rotacional a los elementos situados simétricamente respecto a la diagonal principal. Es decir, para que me explique. Profe, una duda. Escucho. La divergencia de F también se puede expresar como la suma de las parciales de F1 con respecto a X, más F2 con respecto a Y, y la suma, más la derivada parcial de F3 con respecto a Z. De hecho, eso es lo que estamos afirmando que es la divergencia. Sí. Eso que estás diciendo tú. Okay. Y esa suma va a salir al calcular el producto punto de nabla por F. Ok. Recuerden perfecto. Que, bueno, si lo hago esto extendido, es que no me gusta mucho escribir porque me cuesta un trabajo enorme. Pero nabla, sí, claro. Nabla es la parcial con respecto a X en Y, más parcial con respecto a Y en J, más parcial con respecto a Z. Acá. Y F1 en I, F2 en J, F3 en K. Obvio, si tú derivas esta, si haces nabla o haces el producto punto, multiplicas I por I, J por J y K por K. ¿Qué te va a quedar? Parcial de F1, con respecto a X en Y. Bueno, en el I se va a eliminar porque es un producto escalar. Quedaría 1. Sí, parcial de F1 con respecto a X más parcial de F2 con respecto a Y. Más parcial de F3 con respecto de Z, que es lo que tú me estás afirmando ahorita. Ok. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Ok, excelente. Vámonos a este último concepto, que es el del rotacional. El rotacional de una función
como les comenté, en este caso el rotacional de F, es la diferencia de los elementos situados simétricamente respecto a la diagonal principal de la matriz jacobiana. Es decir, si tú quieres calcular lo que va a ocurrir en la componente I, voy a explicar solamente uno. Quito I. Recuerden que es IJK aquí. IJK. Y también acá IJK. Eliminas la fila y columna de I. Quito fila, columna de I. Y los elementos situados simétricamente respecto F2 y a la F3. diagonal principal, que quedarían únicamente los que están aquí, sería la parcial de F2 con respecto a Z. Observen la que es la que quedaría aquí. Ok. Parcial de F2 con respecto a Z menos, La parcial de F3 con respecto a Y. así es, Así es. la parcial de F3 con respecto a Y. Todo esto en I. Ya sí me sigo, ¿no? Con todos los demás, no voy a hacer. Sí, sí. Lo puedo simplificar todo este cálculo de una forma más simple y expresar el rotacional de F como nabla Producto cruz. cruz F. Ujú. Y me va a salir exactamente lo mismo que les mostré en la parte de aquí arriba. Va. Bien. Sin embargo, viene la parte interesante. ¿Qué representa esto físicamente? En la divergencia, recuerden que aquí estamos hablando de vectores que fluyen en un entorno tridimensional. Imaginemos una tubería. Y en esta tubería abrimos un paso de agua. Si yo abro un paso de agua por esta tubería, el agua va a entrar de esta forma, no entra en forma lineal, entra en forma turbulenta, siguiendo esta trayectoria. ¿Sí estamos bien? Sí. Y el agua, conforme viene el torrente, se va a empezar a expandir a lo largo de esta tubería. Y va a ejercer una presión sobre estos puntos. La divergencia, lo que me da como resultado es la velocidad de expansión con que esta agua se expande en el diámetro de en todo el diámetro de esta tubería. Para eso me sirve, se llama campo de velocidad. La velocidad con la que se expande. La velocidad con que se expande, Ok. un flujo, cualquier flujo, el que tú te imagines. Yo les hablé de agua, pero puede ser un flujo de electrones, puede ser un flujo electromagnético, todo lo que sea flujo que se mueva en espacio tiene que ver con la divergencia y representa la velocidad con que se expande ese flujo dentro de ese campo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y luego hablamos de esta otra parte que se llama rotacional. Como entra en forma lineal, qué bueno sería que el agua entrara así en forma lineal. No, entra haciendo una turbulencia, haciendo esto. Esto es la rotación de una partícula. Este rotacional lo que me representa es la velocidad de rotación de una partícula en un sistema cerrado. Ok. Por eso estos son dos conceptos muy importantes dentro de la ingeniería. A grosso modo, la divergencia y el rotacional es a lo que se les llama invariantes de primer orden, Arturo. Se llama invariante de primer orden, de eso es lo que tú me preguntabas, Sí. porque al momento de que se hacen cambios de coordenadas, estos dos valores, divergencia y rotacional, nunca cambian. Tú puedes pasar de coordenadas cartesianas a esféricas, de cartesianas a polares, de cartesianas a cilíndricas, de cartesianas a toroidales, a helicoidales, a parabólicas, a la que se te antoje, pero estos dos valores nunca van a cambiar. Okay. Y de aquí se generan otros operadores que se llaman operadores de orden superior. Que ya dentro de los operadores de orden superior existe lo que le llamamos el laplaciano.
pero si gustan ya les hablaré de eso con calma en la siguiente clase porque se me hace mucha información para un ratito. Tantita. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que les sigamos? Ah, yo, ¿O, yo- o prefieren digerir eso? vamos a digerir todo esto porque sí es un putazo de información muy amplio. Sí, es que es bastante. Es una lástima que eso no lo pudimos ver en clase porque esto no es para verse aquí, chicos. A ver, Definitivamente No, la para verdad verlo no. con calma. tengo Escucho, dos dudas muy grandes. sí, escucho. La primera, ¿vamos a regresar nosotros como materia teórica al aula o ya no? Yo ya no sé, yo estoy hecho un caos igual. A mí me han dicho, de repente me dicen que sí, luego de repente me dicen que ni madres, que siempre ya no. Entonces, ahorita es un caos. Se supone que en teoría la idea de haber aplazado el semestre hasta el 21 de agosto es que tuviéramos chance de regresar al aula, pero regresaríamos al aula prácticamente únicamente, bueno, sería únicamente aclarar las dudas. Por eso sí me interesa mucho que, aunque tengan dudas, esto lo veamos, porque regresaríamos, se supone que a eso. No nos daría tiempo de, ¿cómo se puede decir? Vaya, de andar dando todos estos temas uno por uno, no, no terminaríamos. Ujú. Ajá. Entonces, lo ideal sería que aclaráramos todas las dudas que estén aquí, las dudas que no se alcancen a aclarar, que digan, no manches, todavía me quedaron dudas. Si regresamos sobre eso, trabajaríamos sobre dudas más específicas. Ok, entonces de ahí nace una segunda pregunta según lo que usted nos comentó ahorita de un examen de media carrera. Ajá, No sé cómo lo vean los demás, pero yo lo estoy viendo. Si nada más de este periodo por esta pandemia, muchísimas personas ya quedaron sesgados y ya quedaron con un hueco y con una laguna de conocimientos muy importante. En materias, fuera de nada más del cálculo en materias como lo puede ser estática, como lo puede ser álgebra. Y ajá. no es un poquito una mentada de madre decir, ok, sí, acaba de haber una pandemia, va a haber un rezago cañón en gran parte de los estudiantes. Vamos a ponerles un examen de media carrera en donde tengan que validar cosas que quizás no se les enseñaron porque muchos de sus profesores no tomaron ese trabajo o no se los enseñaron bien y pues vamos a tronarlos. No, la finalidad del examen es que, miren, yo les estoy comentando a ustedes información que para mí, se los digo con confianza, es confidencial. Ujú. Yo les tengo confianza a ustedes, un chingo de confianza, ¿no? Sí. Gracias. Les platico esto porque, pues, la confianza que les tengo. Pero yo no debería andarles platicando de esto. Del examen de medio término no es con la finalidad de reprobarlos. Ese no es el objetivo que estamos persiguiendo. El objetivo que estamos persiguiendo es eh, lograr evaluar a medio término, o sea, a la mitad de la carrera, cómo van los conocimientos anteriores. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, se hace un examen de término de carrera. Sí. Entonces, ¿no les parece ilógico que te hagan, tú me dijiste algo, oye, pero es que muchas materias, muchos conocimientos no los tenemos, no los supimos, nunca nos los enseñaron? ¿Te parece lógico o te parece obvio que eso se te pregunte hasta el final de la carrera cuando ya prácticamente no hay nada que hacer? No. Entonces, a mí me parece muy bueno el de medio término porque, pues, si en el medio término te dicen, ¿qué te crees, cabrón? Estás de la chingada en álgebra o en cálculo o en cinemática o en estática o en dinámica, no sé, termodinámica. Estás a un buen tiempo de retomar eso, prepararte para un buen examen final. Ujú. Porque yo siento que si llegas a un examen de terminación de carrera y te das cuenta en ese examen que tienes muchas deficiencias, la realidad es que ya no hay nada que hacer. ¿Qué opinas al respecto? Si es con el, si usted como usted lo comenta, si es con el objetivo de, de ver en dónde estamos fallando, qué son los conocimientos que tenemos que repasar y darnos como que una medida
de realmente cómo estamos, cómo venimos en nivel de los semestres pasados y los conocimientos que se supone ya se checaron o ya se tuvieron que haber repasado, en esa parte está bien. En esa parte, entonces, sí lo veo aceptable, lo veo como una buena opción. Donde a mí me preocupaba es que justamente fuese a hacer una onda tipo, pues sabes qué, es como de aquí pase o puerta de entrada para la siguiente fase de la carrera que ya es como que las materias especializadas justamente a lo que tú estás estudiando, en este caso ingeniería industrial. En el caso de que fuera de alguna forma una eh,